La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Esta frase no es una introducción decorativa, es un fundamento. Porque antes de hablar de salarios, contratos, oportunidades o resultados, la Escritura siempre nos lleva al lugar donde todo comienza, la manera en que una persona piensa, interpreta la justicia, percibe el valor y responde a la soberanía de Dios. Vivimos en un mundo que mide el éxito en función del tiempo invertido, del esfuerzo visible y de la comparación constante con otros. Desde pequeños aprendimos a creer que recibir más depende únicamente de trabajar más horas, de llegar primero o de sacrificarnos más que el resto. Esa idea se ha filtrado en la cultura laboral, en la educación tradicional y también en una religiosidad mal entendida que confunde esfuerzo con mérito absoluto y bendición con deuda. Jesús, con una claridad que atraviesa los siglos, contó una parábola que confronta directamente esa forma de pensar. La parábola del obrero de la viña no fue diseñada para tranquilizar conciencias, sino para revelar la estructura interna del corazón humano frente a la gracia, la justicia y la soberanía de Dios. El relato es sencillo, pero profundamente incómodo. Un propietario sale a contratar obreros para su viña. Hace un acuerdo justo con los primeros, un denario por la jornada completa. Luego, a lo largo del día, vuelve a salir y contrata a otros, algunos al mediodía, otros casi al final. Al caer la tarde, todos reciben el mismo salario. El conflicto no surge por el dinero, surge por la comparación. Los que trabajaron todo el día sienten que se les ha tratado injustamente, no porque el acuerdo fue incumplido, sino porque otros recibieron lo mismo con menos tiempo de trabajo. Aquí Jesús introduce una verdad que rompe la lógica humana. El problema no es el salario, es la percepción del valor. El problema no es la provisión, es la envidia. El problema no es la justicia divina, es la mentalidad de comparación que impide celebrar la bondad de Dios. Esta parábola no presenta a un personaje heroico tradicional, pero sí revela el carácter del dueño de la viña, que representa a Dios, y al mismo tiempo expone el estado interno de los obreros. Dios no es injusto, es soberano. Él cumple sus acuerdos, pero también actúa conforme a su bondad. Esta distinción es crucial. En el mundo moderno del dinero, muchos viven frustrados no porque les falte provisión, sino porque miden su avance comparándose con otros. En la economía actual, donde los empleos son inestables, los emprendimientos inciertos y las oportunidades desiguales, esta parábola sigue confrontando la idea de que todo se mide por horas, esfuerzo visible o mérito humano. Dios no reparte según la comparación, reparte según su propósito. Comprender esto es el primer paso para sanar una mentalidad financiera torcida por la competencia constante y el resentimiento silencioso. Para entender con mayor profundidad esta parábola, es necesario detenernos en el contexto emocional y mental de los obreros. Los primeros no fueron engañados, no fueron explotados ni defraudados. Ellos aceptaron un acuerdo claro, justo y transparente. El dueño cumplió exactamente lo prometido. Sin embargo, su paz interior se rompió cuando desviaron la mirada del acuerdo hacia la recompensa del otro. Este detalle es clave porque revela que muchas frustraciones financieras no nacen de la escasez, sino de la comparación. La parábola no cuestiona el valor del trabajo, sino la idolatría del mérito humano cuando se separa de la soberanía divina. Jesús no está enseñando pereza ni injusticia, está enseñando orden mental. Dios honra el esfuerzo, pero no se somete a la lógica humana de competencia. En la vida real, esta tensión se manifiesta de muchas formas. Personas que llevan años en un empleo se molestan cuando alguien más asciende más rápido. Emprendedores que han trabajado por décadas se llenan de resentimiento al ver a otros prosperar en menos tiempo. Creyentes que han sido fieles por años se incomodan cuando Dios bendice a alguien que apenas comienza. El conflicto no está en la bendición ajena, sino en la expectativa interna de que Dios nos debe algo más por nuestro tiempo. Esa expectativa, aunque parezca justa, es una raíz peligrosa porque transforma la gracia en salario y la relación con Dios en una transacción. Jesús confronta esta mentalidad con una pregunta directa: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Esta frase revela un principio financiero profundo.
Dios es dueño, no empleado. Él administra desde la soberanía, no desde la presión social. En el mundo moderno, muchas personas viven financieramente frustradas porque han adoptado una mentalidad de derecho mal entendida. Creen que el sistema, la empresa, el gobierno o incluso Dios les debe prosperidad solo por existir o por haber sufrido. La Biblia no niega el valor del esfuerzo, pero sí corrige la idea de que el esfuerzo garantiza resultados iguales para todos. La vida no funciona así, y el reino de Dios tampoco. Aquí se derrumba una creencia limitante heredada tanto del hogar como de la educación tradicional, la idea de que todos deben recibir lo mismo si hacen lo mismo. En la práctica, el mercado no opera así. Dos personas pueden estudiar lo mismo y tener resultados distintos. Dos emprendedores pueden invertir lo mismo y cosechar diferente. Dos trabajadores pueden esforzarse igual y avanzar a ritmos distintos. La parábola del obrero de la viña nos enseña que la justicia de Dios no se mide por igualdad matemática, sino por fidelidad al acuerdo y por una bondad que trasciende la lógica humana. Cuando una persona entiende esto, deja de competir y comienza a administrar con gratitud, visión y responsabilidad. En este punto del mensaje es importante hacer una pausa interior, no para juzgar a los obreros, sino para mirarnos con honestidad. Porque todos, en algún momento, hemos sido el obrero que trabajó todo el día y se molestó al ver la bendición del otro. Todos hemos sentido que merecíamos más, no porque el acuerdo fue injusto, sino porque la comparación despertó una inconformidad silenciosa. Jesús no expone esta parábola para avergonzar, sino para sanar. La envidia espiritual y financiera es una de las cadenas más sutiles que atan la mente. No grita, no se nota fácilmente, pero roba la paz, distorsiona la gratitud y contamina la percepción de la provisión. Cuando una persona vive comparándose, deja de disfrutar lo que tiene. Puede recibir exactamente lo que fue prometido y aún así sentirse insatisfecha. Esto ocurre hoy en la economía moderna con una claridad inquietante. Personas con ingresos estables se sienten pobres porque otros ganan más. Emprendedores que avanzan de forma saludable se frustran porque alguien más creció más rápido. Familias que tienen provisión suficiente viven con ansiedad porque observan estilos de vida irreales en redes sociales. El problema no es el dinero, es la mentalidad. La parábola nos muestra que la comparación transforma la bendición en motivo de queja. Aquí entra en juego otro principio profundo. El dueño de la viña no premia el tiempo, premia la disposición a responder cuando llama. Algunos obreros estuvieron todo el día porque fueron llamados temprano. Otros estuvieron menos tiempo porque la oportunidad llegó después. Ninguno eligió la hora en que fue llamado. Esto confronta la idea de que todos parten desde el mismo punto. En la vida real, no todos reciben las mismas oportunidades al mismo tiempo. Algunos nacen en contextos favorables, otros en entornos limitantes. Algunos descubren su propósito temprano, otros lo encuentran más tarde. Pero cuando la oportunidad aparece, lo que marca la diferencia no es la comparación, sino la respuesta. Este principio es vital para la inteligencia financiera moderna. Muchas personas se paralizan porque sienten que llegaron tarde, que otros ya avanzaron, que el mercado está saturado o que el tiempo se les pasó. La parábola del obrero de la viña destruye esa mentira. El dueño sigue saliendo a buscar obreros incluso al final del día. Mientras haya llamado, hay provisión. Mientras haya respuesta, hay oportunidad. Lo que Dios demanda no es envidia por los que llegaron antes, sino fidelidad en el momento presente. En este punto del mensaje, vale la pena detenerse y reflexionar. ¿En qué área de tu vida has permitido que la comparación robe tu paz? ¿Qué pensamiento se activa cuando ves el avance de otros? Escribirlo puede ser un acto de claridad y sanidad. No como confesión pública, sino como reconocimiento honesto delante de Dios. Porque solo cuando una creencia sale a la luz, pierde su poder. Y cuando la mente se libera de la comparación, el corazón queda listo para administrar con gratitud, enfoque y madurez. A medida que profundizamos en esta enseñanza, se vuelve evidente que Jesús no solo está hablando de salarios, sino de mentalidades.
La parábola del obrero de la viña confronta una raíz muy arraigada en el ser humano, la necesidad de medir el valor propio a partir del reconocimiento externo. Muchos de los obreros no estaban molestos por el dinero en sí, sino por lo que ese dinero representaba. Sentían que su esfuerzo debía traducirse en una posición superior frente a los demás. Cuando eso no ocurrió, la percepción de injusticia nació en su interior. Esto sucede también hoy cuando una persona cree que su sacrificio le da derecho a mirar por encima del hombro a otros o a exigir resultados específicos. En el mundo moderno del trabajo y los negocios, esta mentalidad se manifiesta de formas muy concretas. Hay quienes creen que por llevar más años en una empresa merecen automáticamente mayores recompensas, sin revisar si su crecimiento interno ha acompañado el paso del tiempo. Otros piensan que por haber sufrido más dificultades tienen derecho a prosperar más rápido que los demás. Esta lógica, aunque comprensible humanamente, se vuelve peligrosa cuando se instala como principio de vida. Porque cuando el resultado esperado no llega, el corazón se llena de frustración, y la frustración sostenida termina erosionando la fe, la disciplina y la ética. La parábola también confronta la idea de buscar atajos. Los obreros que llegaron al final del día no hicieron trampa, no engañaron al dueño ni reclamaron un pago que no se les ofreció. Simplemente respondieron al llamado cuando apareció. Esto es importante porque Jesús no está validando una mentalidad de beneficio sin esfuerzo, sino una respuesta correcta a la oportunidad. En el mundo actual, muchos desean los resultados sin el proceso, la recompensa sin la disciplina, el éxito sin la formación. La Escritura no apoya esa visión. El mismo Dios que es bondadoso es también ordenado. Su gracia no elimina el principio del esfuerzo, pero sí corrige la obsesión por compararse con otros. Aquí se hace evidente otra creencia limitante heredada de la educación tradicional, la idea de que solo existe un camino correcto y un tiempo exacto para prosperar. Si no se logra en cierta edad, en cierto empleo o bajo cierto modelo, entonces ya no es posible. La parábola rompe ese esquema. El dueño sale varias veces al día. No se cansa de ofrecer oportunidad. Esto nos enseña que el fracaso no es llegar tarde, sino no responder cuando la oportunidad se presenta. En la economía actual, donde los modelos cambian rápidamente y los caminos tradicionales ya no garantizan estabilidad, esta verdad es liberadora. Dios no mide tu avance con la regla de otro. Él observa tu fidelidad, tu disposición y tu respuesta. Cuando una persona entiende esto, deja de mirar con resentimiento el progreso ajeno y comienza a enfocarse en administrar bien lo que tiene delante. Esa es una de las claves más importantes del crecimiento financiero saludable. No competir desde la envidia, sino avanzar desde la responsabilidad. No reclamar por lo que otro recibió, sino honrar el acuerdo propio con integridad. Al observar con detenimiento esta enseñanza, también se revela una verdad que toca la manera en que muchas personas entienden la justicia. Para la mente natural, justicia significa igualdad exacta. Para el reino de Dios, justicia significa coherencia con el carácter y la voluntad del dador. El dueño de la viña no actuó por favoritismo ni por presión social. Actuó desde su libertad soberana. Esto confronta una idea profundamente arraigada en la cultura moderna, la creencia de que todo debe ser equilibrado según la percepción humana. Cuando esa expectativa no se cumple, surge la queja, la amargura y, en muchos casos, el abandono de principios. En el ámbito financiero actual, esta distorsión se manifiesta cuando una persona justifica malas decisiones porque siente que la vida no ha sido justa con ella. Algunos recurren a atajos, a prácticas poco éticas o a endeudamientos imprudentes bajo la idea de compensar una supuesta desventaja. Otros abandonan el esfuerzo sostenido porque comparan su proceso con el resultado de alguien más. La parábola del obrero de la viña nos devuelve a un punto esencial. La prosperidad verdadera no se construye desde la prisa ni desde la envidia, sino desde la constancia y la integridad. Dios no bendice la trampa, bendice el principio. También es importante notar que el dueño de la viña no descalifica el trabajo de nadie. Todos recibieron salario. Nadie fue enviado vacío. Esto habla de un Dios que honra la dignidad del esfuerzo, aun cuando el tiempo sea distinto.
En la vida moderna, muchas personas subestiman etapas que parecen pequeñas o tardías. Creen que si no están en el nivel de otros, entonces su trabajo no vale. Esta mentalidad destruye la motivación y nubla la visión. La parábola nos recuerda que cada etapa tiene valor cuando se vive con fidelidad. Aquí se confronta otra herencia dañina de la religión mal entendida, la idea de que Dios solo se agrada de ciertos perfiles o trayectorias. Como si algunos tuvieran un acceso preferencial y otros estuvieran condenados a quedarse atrás. Jesús desarma esa mentira mostrando a un Dios que sigue saliendo, que sigue llamando, que sigue abriendo espacios. La diferencia no está en la preferencia divina, sino en la disposición humana. Cuando una persona responde con humildad y compromiso, aunque sea tarde, encuentra provisión. En el mundo del emprendimiento y los negocios, este principio se traduce en una verdad clara. No todos comienzan al mismo tiempo ni con los mismos recursos, pero todos pueden avanzar si administran bien la oportunidad presente. La clave no es acelerar el proceso para alcanzar a otros, sino fortalecer el carácter para sostener lo que llega. El éxito financiero que no descansa sobre principios termina siendo frágil. En cambio, el progreso construido con paciencia, disciplina y gratitud genera estabilidad y paz interior. La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Y al llegar al final de esta reflexión, esta verdad vuelve a colocarse como cierre y como espejo. Porque después de recorrer esta parábola, después de observar la reacción de los obreros, después de confrontar la comparación, la envidia, la percepción del valor y la soberanía de Dios, todo regresa al mismo punto. La mente. Jesús no estaba redefiniendo salarios, estaba reordenando corazones. Estaba mostrando que el verdadero conflicto no es cuánto recibe cada uno, sino cómo interpreta lo que recibe. El dueño de la viña no cambió las reglas al final del día. No improvisó. No fue injusto. Fue bueno. Y esa bondad incomodó a quienes habían convertido su esfuerzo en un argumento de superioridad. Esta es una de las lecciones más profundas para el mundo moderno del dinero. Cuando una persona mide su vida solo en función de lo que otros obtienen, pierde la capacidad de disfrutar su propio proceso. La comparación constante agota, roba enfoque y contamina la gratitud. En cambio, cuando una persona entiende que Dios es soberano y que cada etapa tiene propósito, puede avanzar con paz aún en medio de sistemas inestables y economías cambiantes. En una época donde los empleos ya no garantizan seguridad, donde el emprendimiento exige paciencia y donde la inteligencia financiera requiere aprendizaje continuo, esta parábola se vuelve más actual que nunca. No todos reciben la misma oportunidad al mismo tiempo. No todos prosperan al mismo ritmo. Y eso no es una injusticia divina, es una realidad humana gobernada por un Dios que ve más allá del reloj y de la comparación. Él observa la fidelidad, la actitud, la respuesta al llamado y la manera en que se administra lo recibido. Aquí se cierra también una confrontación amorosa a las creencias heredadas. A la idea de que Dios debe recompensar de cierta manera. A la noción de que el esfuerzo garantiza resultados idénticos. A la tentación de buscar atajos cuando el progreso parece lento. Jesús no validó la pereza, pero tampoco idolatró el sacrificio. Mostró que el reino funciona desde principios más profundos que el simple cálculo humano. El esfuerzo sigue siendo necesario, la disciplina sigue siendo clave, pero la comparación deja de ser el termómetro. Al terminar este mensaje, vale la pena hacer una última pausa consciente. No para juzgar a otros, sino para revisar el corazón. ¿Qué principio fue determinante en esta parábola? La soberanía de Dios, la gratitud, la fidelidad al acuerdo, la libertad de la comparación, la paciencia con los procesos. Escribirlo ayuda a fijarlo. Y preguntarse con honestidad cómo ese principio puede afectar positivamente la manera en que trabajas, emprendes, decides y administras hoy. Porque cuando la mente se alinea con principios eternos, la vida financiera deja de ser una carrera agotadora y se convierte en un camino con propósito, orden y paz.